Aprendo en Casa. Bienvenidos chicos y chicas de primero de secundaria a la sesión de Aprendo en Casa del día de hoy, con el curso Ciencia y Tecnología, donde hablaremos de un elemento muy importante para nosotros y para el planeta en general. Nos referimos al agua, que es el elemento más predominante en la Tierra. Está en todos lados, hasta en nuestro cuerpo, y es el elemento que permite que se genere la vida. Bueno, gracias al agua y al oxígeno y la gravedad y la temperatura. ¿Se acuerdan de todo lo que vimos la semana pasada cuando viajamos hasta Marte? En ese programa vimos todos los elementos que debían generarse en Marte para que pudiese existir vida en ese planeta. Y nos basamos en los elementos que son fundamentales para que exista la vida en la Tierra. Y uno de ellos es el agua. Y es que sin ella no existiría la vida. Está en todos lados, se encuentra en todos los seres vivos, desde nosotros hasta nuestra comida. Y por eso quiero que estén muy atentos en casa para que puedan ver el siguiente video y responder a esta pregunta. Ya saben, lápiz y papel a la mano, por favor. La pregunta es: ¿cuáles son las propiedades del agua que hacen posible la vida? Se las repito una vez más para que quede clarísimo. ¿Cuáles son las propiedades del agua que hacen posible la vida? ¿Lo tienen? ¡Perfecto! Entonces, listos para disfrutar nuestro acuoso video. El agua. Ese es el tema del día de hoy. ¿Estás listo? Estoy más que listo. ¿Cuaderno al momento? Sí. A ver, aquí está. Muy bien, Isaac. A comenzar. ¿Qué hubiera sido de la Tierra sin agua? Probablemente un desierto deshabitado, pues la vida precisamente se originó en los océanos, donde aparecieron y fueron evolucionando los primeros microorganismos. Según el biólogo ruso Alexander Oparin, las primeras moléculas orgánicas que conforman a los seres vivos surgieron de las reacciones de sustancias inorgánicas, como hidrógeno, carbono, nitrógeno y oxígeno, presentes en el agua. Posteriormente, en 1953, Stanley Miller experimentó con un tubo que contenía agua, metano, amoníaco e hidrógeno que simulaban la atmósfera primitiva de la Tierra, un balón de agua representando al océano de ese entonces y descargas eléctricas controladas. Luego de unos días, se observaron aminoácidos orgánicos en el agua del balón u océano. Por lo tanto, el mejor escenario para el origen de la vida fue el agua de la Tierra primitiva, y todos los seres vivos dependen del agua para existir. El agua cumple funciones muy importantes para los seres vivos. Es el medio en el que se llevan a cabo diferentes reacciones químicas, como la respiración celular y la fotosíntesis. Además, permite los movimientos internos de la célula y ayuda a mantener su forma al mantener la presión interior. Si pensamos en los seres vivos, el agua es necesaria para la regulación de la temperatura corporal y muy útil para soportar las temperaturas externas. Además de ello, actúa como lubricante en las articulaciones y facilita el movimiento. Podemos decir que el agua es fundamental e indispensable para que un ser vivo pueda mantener su equilibrio interno. Esto se resume a que en los humanos, casi el 70% puede estar compuesto por agua. Para ser más precisos, el cerebro se compone en un 70% de agua, la sangre en un 80% y los pulmones en un 90%. Ya queda claro que sin el agua no hay vida. Pero ¿qué es exactamente el agua? ¿En qué forma se encuentra? ¿Cómo hace posible la vida? El agua es la sustancia más abundante del planeta. Aproximadamente el 70% está cubierto por el agua y se encuentra naturalmente en el ambiente en cualquiera de los tres estados de la materia: sólido, gaseoso y líquido. Siendo esta última la forma en la que se desarrolla la vida y la que más es aprovechada por los seres vivos.
Adicionalmente, el 97.5% de agua es salada, mientras que solo el 2.5% es dulce. Y de esta cantidad, el 70% está congelada en glaciares y en las capas acuíferas en zonas profundas de la Tierra. ¿Y qué determina en qué estado se encuentra el agua? El agua requiere 0 grados Celsius de temperatura para estar en forma de hielo, entre 5 a 95 grados Celsius para encontrarse en estado líquido y a más de 100 grados Celsius para presentarse en estado gaseoso, como vapor de agua. Y esto se debe a sus características químicas. Y si analizamos la estructura del agua, se trata de una molécula inorgánica formada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Esto le otorga una característica bipolar positiva en la parte de los átomos de hidrógeno y negativo por el lado del átomo de oxígeno. Esta característica de la molécula facilita la unión entre moléculas, generando puentes de hidrógeno que unen la parte negativa de una molécula con la positiva de la otra. A diferentes temperaturas, los puentes de hidrógeno van mostrando ciertas características. Cuando el agua se congela por debajo de los 0 grados Celsius, cada molécula de agua queda establemente unida a otras 4 moléculas. Cuando nos encontramos a temperatura ambiente y el agua está en estado líquido, las moléculas tienen una elevada fuerza de cohesión que las mantiene dinámicamente unidas, consecuencia de la rápida formación y ruptura de los puentes de hidrógeno entre estas moléculas. Si calentamos las cosas, a partir de los 100 grados Celsius, el agua estará en su fase gaseosa, donde las moléculas se encuentran muy separadas y en desorden. Isaac, otra vez con música a todo volumen. No. Le bajé un poco de volumen para poder escucharte, ¿ah? Entonces, ¿has estado atento al primer video? Claro que sí. Es más, hice algunos apuntes. ¿Y qué dicen esos apuntes? A ver. Quiero escuchar. El agua es una molécula inorgánica compuesta por 3 átomos. Muy bien. 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Es una molécula bipolar porque presenta 2 cargas, una positiva y otra negativa. Muy bien, Isaac. Has hecho unos buenos apuntes. Al parecer el ejercicio hace que la sangre irrigue mejor por tu cuerpo y cerebro. No te pases, yo siempre tomo atención y estoy muy atento a todo. Ah, y otra cosa sobre el agua es que ayuda en las funciones biológicas como reproducción celular y la fotosíntesis en el caso de las células vegetales. Exacto. Ah, último dato que apunté. El agua regula la temperatura corporal. Y para eso debes beber el agua que has traído en tu tomatodo. Exacto. Has estado atento, Isaac, y qué bueno que hayas tomado apuntes. Pero ahora tienes un mensaje de la profesora Irina. Claro, vamos a verlo. Hola Isaac, para que el agua se congele es necesario que sus moléculas puedan sujetarse a algo y así formar cristales de hielo. Estos núcleos alrededor de los cuales se van a sujetar las moléculas de agua pueden ser, por ejemplo, pequeñas partículas de polvo. Si no hubiera ninguna partícula o núcleo disponible, la temperatura podría seguir bajando hasta menos 42 grados centígrados para que recién el agua empiece a congelarse. Otro ejemplo es el agua de mar, que debido a las sales que tiene disueltas, para congelarse necesita menos 1,8 grados centígrados y no 0 grados como el agua pura. ¿Y los peces del mar cómo pueden vivir a temperaturas bajo cero? Algunas especies como el blénido antártico pueden regular el paso de proteínas a su sangre e impedir la formación de núcleos de hielo para poder vivir en las aguas heladas. Su sangre recién se congela a menos 0,5 grados centígrados. Saturno, qué interesante esas características sobre el agua y la baja temperatura. Lo que no sabía era que la sal impedía el congelamiento del agua. El agua más salada del planeta está en el lago Don Juan, en la Antártida. El agua es tan salada que no se congela a pesar que la temperatura ambiente es de unos menos 50 grados.
La hidratación es una acción que consiste en consumir líquidos en variadas formas, de modo continuo y permanente, con el objetivo de recuperar los líquidos naturales que el organismo gasta en diferentes actividades, especialmente cuando se realiza ejercicio y que han sido eliminados a través de la sudoración o transpiración. Esta acción es sumamente necesaria, pues el cuerpo humano se compone aproximadamente de 70% de agua, y sin ella el funcionamiento normal del cuerpo se vería perjudicado. Pero, ¿qué hace al agua un elemento tan importante, no solo para los seres vivos, sino para todo el planeta? La respuesta se resume en sus características: acción disolvente, elevada fuerza de cohesión entre moléculas, elevado calor específico, elevado calor de vaporización y mayor densidad en estado líquido que en estado sólido. Veamos el primero, acción disolvente. El agua es un líquido que más sustancias disuelve. Por ello es conocido como el solvente universal. Esta propiedad se debe a su polaridad, lo que le permite disolver sales, ácidos y azúcares. Un ejemplo de ello son las bebidas azucaradas, en las que el azúcar se encuentra disuelta en agua. La siguiente característica del agua es su elevada fuerza de cohesión o unión entre sus moléculas, que se da por medio de los puentes de hidrógeno entre sus zonas polares y apolares. Es decir, sus moléculas se encuentran más unidas que las de otros líquidos. Y es así como el agua puede subir desde la raíz hasta la punta de árboles de grandes alturas. Esta cohesión causa un fenómeno conocido como tensión superficial, que se refiere a qué tan difícil es romper o estirar la superficie del agua. Cuando el agua está en contacto con el aire, las moléculas de agua se ordenan y se unen de tal manera que pareciera como si el agua estuviera cubierta por una película invisible. La tensión superficial que se genera es lo suficientemente fuerte como para permitir a algunos insectos caminar sobre el agua. El agua también se caracteriza por su alto calor específico. El calor específico es la medida de resistencia ante la absorción o liberación de calor, que en el agua es mayor a la de otros líquidos, como el alcohol etílico. Esto significa que para que el agua pueda subir su temperatura 1 grado, tiene que absorber mucho calor, 1 caloría de gramo de agua para ser exactos. Y esto protege a los seres vivos de cambios de temperatura violentos. Ahora sabes por qué demora tanto hervir agua. Y hablando de hervir, otra particularidad del agua es su elevado calor de vaporización, pues se necesita mucho calor para romper todos los enlaces de hidrógeno que unen las moléculas de agua, y así pasar de líquido a gas. A 25 grados, temperatura ambiente, se necesitan 580 calorías para que 1 gramo de agua se evapore, casi el doble de otras sustancias como el alcohol. Esto ayuda a regular la temperatura del planeta, pues los mares tropicales absorben mucha de la radiación solar para evaporarse y luego liberar ese calor cuando se forma la lluvia mientras se acerca a los polos. El agua también se distingue por su mayor densidad en estado líquido que en estado sólido. El hielo puede flotar sobre el agua porque las moléculas de H2O se dilatan, es decir, se estiran, y es menos denso que el agua en estado líquido. Esto ocurre porque al bajar la temperatura del agua, sus enlaces de hidrógeno dejan de romperse y generarse, dejando de moverse, teniendo como consecuencia que cada molécula se una a 4 moléculas de agua, permaneciendo unidas. Gracias a esta característica, el agua en ríos, lagos y mares comienza a congelarse a partir de la superficie hacia abajo, y esta capa de hielo sirve de aislante y abrigo para los seres que viven por debajo. Pues aunque la temperatura sea muy baja en el exterior, la capa de hielo mantiene constante la temperatura en 0 grados, mientras que por debajo la temperatura puede mantenerse en 4 o 5 grados, que es suficiente para la supervivencia de ciertas especies. ¿Cómo vas con la lección de hoy, Isaac? ¿Tienes todo claro? Hablando de ese tema, ¿Problemas? tenía un problema porque no entiendo por qué el hielo no se hunde y solo flota. Te explicaré con un video. A ver.
Cuando el agua se congela, sus partículas ocupan más espacio, lo que no significa que pesen más. Esto ocurre gracias a los enlaces de hidrógeno que se estiran y se congelan, evitando el reordenamiento de las moléculas del agua. Ah, con razón cuando me preparo una limonada y con mis cubitos de hielo no se hunden, solamente flotan. Todo tiene una explicación científica, Isaac. Tienes mucha razón. Y ahora, ¿qué vamos a ver? Hay un siguiente video. Vamos a verlo. El agua es el recurso natural más importante, porque gracias a ella hay vida en el planeta. Y esto se debe a que el agua también cumple un ciclo que es muy simple de comprender, pues inicia así. El sol calienta el agua de los océanos, que se convierte en vapor de agua y es elevado por los aires. Las corrientes de aire llevan ese vapor hacia la atmósfera y en las zonas de menor temperatura, este vapor de agua se condensa y se forman las nubes. A continuación empiezan las precipitaciones o lluvias, que según la altura y temperatura que se encuentre, pueden caer en forma de nieve y acumularse en capas de hielo. Por efecto de la gravedad, el agua discurre por el paisaje formando ríos y lagos hasta llegar nuevamente a los océanos. El ciclo del agua, conocido también como ciclo hidrológico, permite la creación de hábitats para la diversa fauna y flora que existe. Moldea el paisaje y renueva la calidad del agua en todo este proceso. Lamentablemente, este recurso no siempre es aprovechado de manera correcta. Es por eso que hoy en día, la falta de agua ya está comenzando a notarse en sitios donde antes abundaba. La población sigue creciendo, pero no las reservas de agua. El principal agente responsable de la disminución del agua en el planeta es el hombre, debido a la creación de presas y sistemas de desviación del agua. La extracción de agua para consumo humano reduce y degrada los hábitats. Los residuos líquidos en las zonas urbanas afectan la calidad del agua. La desecación de humedales para el desarrollo urbanístico también reduce los hábitats. Pero eso no es todo. La sobreexplotación y la contaminación suponen una amenaza para las reservas de agua subterránea. A todo ello se le suma un problema aún más alarmante, el calentamiento global, que puede provocar devastadoras inundaciones en algunas partes, pero sequías en otras. El H2O es una sustancia irreemplazable, con una presencia fundamental en la biosfera y vital para la existencia de los seres humanos, animales y plantas, que a pesar de los avances científicos, no puede ser repuesta en las cantidades necesarias por el hombre. Si bien todo hace parecer que el agua es aprovechada por todos en el planeta, 844 millones de personas no cuentan con un suministro de agua potable en sus viviendas. Para evitar que el agua almacenada en los hogares se contamine, es importante mantenerla en recipientes correctamente tapados, evitando así la introducción de sustancias y agentes contaminantes. El buen aprovechamiento del líquido elemento no se limita a formar parte del ecosistema, ni en su consumo. También es importante en hábitos relacionados con la higiene, como su uso en el aseo corporal, el lavado de frutas y verduras o en la cocción de los alimentos. Desde ahora prometo cuidar más el agua. De hecho, no cuesta mucho cambiar algunos hábitos, ¿no? Como por ejemplo, cuando me cepillo los dientes, cerraré el grifo. Qué buena toma de conciencia, Isaac. Ojalá muchas personas también imiten tu ejemplo. Pero ahora, ¿qué tal si realizas un experimento sobre el ciclo del agua? Claro, me parece interesante, pero ¿cómo va? Primero tienes que acercarte al anaquel de la profesora. A ver. En la parte de abajo encontrarás un bol con un tarrito de pintura, una cucharita y debajo también un papel de plástico. Ah, a ver. Al lado encontrarás una cuerda. Una cuerda. Así es. También encontrarás en el portatubos de ensayo una tinta vegetal. ¿Esta Así o es. esta? ¿La azul? La azul. Ya, pero igual voy a llevar todo, ya por si acaso para que no se me caiga. Claro que sí, Isaac. Con mucho cuidado, acomoda en la mesa de laboratorio. Regresa por favor al anaquel, que ahora tienes que traer agua. Agua. A La ver. encontrarás en alguna de esas botellas. Voy a elegir el azul. Perfecto. Ya está. Ahora sí, estamos listos para comenzar. Y ahora voy a poner en su lugar las cosas que me dijiste que traiga. Voy a poner la bolsa, la cuerda,
el bol, la tatita de pintura, que está bien bonita. Este recipiente que no sé todavía para qué va a servir. Tengo la cucharita, la botella de agua y ¿me puedes ayudar? ¿Qué es esto, Saturno? Lo que tienes ahí es un tubo de ensayo y dentro colorante azul, evidentemente. Y debes tener mucho cuidado porque es bastante delicado. Oh, por Dios, qué Ahora bonito. sí tienes todos los materiales listos para comenzar este experimento. Exacto, ¿y qué vamos a hacer? Primero, tienes que verter un poco de agua dentro del bol. A ver, ¿cómo abro esto? Ujú. Ya está. Un poco, ¿cuánto? Tú me dices. Muy bien. Suficiente, Isaac. Ya, perfecto. Poco a poco, si hace falta, iremos añadiendo más agua. Ahora, unas cuantas gotas del colorante. Ah, el azul. A ver, ¿me dices por favor cuánto? Ten mucho cuidado. Puedes comenzar con 2 gotas. Ya está. Creo que me pasé, pero suficiente. A ver. Ahora utiliza la cucharita para mover Vamos a mover. hasta poder tener un color uniforme. Sí, se ve bonito. Está Muy bonito. bien, Isaac. Esa pequeña cantidad de agua va a emular el mar. Pero, ¿qué te parece si añades un poco más de agua? Ah, ya. Exacto, para que quede como que el mar en sí se vea más grande, porque obviamente el mar tiene más agua, ¿no? Lógicamente. A ver. Suficiente, Isaac. Mm, Un poco más de colorante. sí. Unas cuantas gotitas más. Uy, Excelente. ya está. Vamos a moverlo. Como el mar azul, el mar azul, el mar azul. Ya está. Ahora sí lo tienes. Y como tú lo has dicho, ahora sí parece un mar azul. Exacto. Lo que viene a continuación es poner el otro recipiente pequeño Ajá. dentro del bol. Justo en medio. A ver. Digamos que eso va a emular una isla. Está flotando. Una isla flotante. Ahora vas a poner el plástico cubriendo el bol. A ver. Me corrige si está mal, ¿sí? A ver, lo pongo ahí. O lo estiro todo. Es mejor que estires todo. Ya, lo voy a estirar. Ahora, utilizando, La cuerda. tienes Sí. que atar alrededor del plástico. A ver, vamos a atarlo. Uy, ojalá que me salga bien, Saturno, porque estas cosas me ponen un poco nervioso, no sé hacer bien. Ya está listo. Veo que ya lo tienes listo. Claro que sí. La parte superior está bastante tensa. Sí, mira, a ver. Ahora sí. Ah, y este plástico funcionará como atmósfera. Correcto, Isaac. ¿Tienes sujeta la cuerda al bol? Sí, está muy sujeta. Ahora solo queda colocar el tarrito de pintura en medio del plástico. El tarro de pintura en medio. ¿Así? Así es, que tener un poco de presión. Ahora lo único que falta es llevar todo ese bol con el tarrito de pintura, el recipiente pequeño y el plástico tensado expuesto al sol. Bueno, qué interesante lo que me estás diciendo. Voy a hacer lo que me dices. Ya Y vengo. vamos a esperar 1 hora. Ya. Ya pasó 1 hora. Y ahora sí, vamos a ver qué ha pasado. A ¿Qué ver. puedes ver en la superficie, Isaac? Veo que hay unas partículas de agua. Debe ser por la evaporación del sol ahí que quemó y... El sol no quemó, el sol calentó el agua. ¿Verdad? ¿no? Calentó el agua y eso ha producido que se vean acá como agüita, ¿no? Como partículas de agua, tú lo has dicho. Ahora, ¿qué tal si sacas el plástico? Y vamos a ver qué pasó adentro. A ver, dame un ratito. Saco esto. A ver, mira, se ve bien chévere. A ver, Todas las adentro. gotitas de agua. Adentro hay gotitas de agua también. Y ¿Qué hay con el recipiente? se ha llenado. Ahora se ha llenado. Inicialmente, hace 1 hora estaba vacío. Sí. ¿Por qué crees que pasó eso, Isaac? Bueno, la evaporación hizo que hayan gotitas de agua. De repente esas gotitas empezaron a caer. Y se Exacto. llenaron. Y así es como se producen las lluvias en todo el planeta. Tienes mucha razón. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ahora es momento de ver un resumen de todo lo aprendido. Vamos a verlo. Resumiendo,
El agua es el elemento natural más abundante sobre la Tierra. Aproximadamente ocupa el 70%, del cual solo el 97.5% es salada y el 2.5% es agua dulce. El agua se compone de 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Posee bipolaridad, es decir, un lado negativo y otro positivo. Las características del agua son acción disolvente, elevada fuerza de cohesión entre sus moléculas, elevado calor específico y mayor densidad en estado líquido que en estado sólido. Finalmente, no olvidar que el agua es elemental para todas las reacciones biológicas. Por eso es importante conservar y que las personas utilicen el agua con más cuidado. Sí que era importante el agua, ¿verdad, chicos y chicas? ¡Así es! Sin el agua no existiría la vida, no existiría nada, ni tocino, ni las chicas y chicos de Aprendo en Casa. Nada de nada. Exacto, así de importante es. Las propiedades del agua permiten que sea fundamental para que exista vida en nuestro planeta. Por ejemplo, la capacidad del agua de absorber calor es mayor a la de otros líquidos. Asimismo, es capaz de entibiarse más lentamente cuando recibe luz solar y se enfría más lentamente mientras libera calor durante la noche. O sea que este frío que siento, provocador de chocolatito caliente, puede pasarme cuando me lo tome. Así es, el calor que se almacena en el agua incrementa su temperatura. Es por eso que los camellones son tan importantes en la agricultura. Porque en estos canales el agua actúa como un regulador que atenúa el efecto de las heladas en las plantas. La cantidad de calor almacenada en estos canales durante el día, junto al elevado calor específico del agua y a la misma radiación solar, serían los causantes de este efecto. Bien, Rodrigo. Ahora te has vuelto un experto en agricultura y en controlar el agua para el beneficio de la humanidad. Todavía no tan experto como los agricultores y agricultoras de nuestro país, pero ya aprendí que debemos cuidar el agua, no hay que malgastarla, porque es lo más importante que tenemos y fundamental para la vida en nuestro planeta. Es verdad. Recuerda, si no hay agua, no existiría nada. Ni tocino, ni Rodrigo, ni nada. Y ahora les dejaremos el siguiente reto. Tienes que elegir una de las propiedades del agua y explicar cómo es que ésta mantiene la vida en la Tierra. Y recuerden guardar todo en el portafolio. ¿Listo para ese chocolatito caliente, tocino? ¡Oh! ¿Ya calentó el agua? Sí, porque ya calentó nuestra sagrada y saludable agua. ¡Oh! Como agua para el chocolate. ¡Oh, oh, oh, oh! Y abríguense en casa también. Nos vemos la próxima. ¡Chao, chao! Aprendo en Casa. Hola chicas y chicos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Aprendo en Casa. Hoy revisaremos el área de Ciencia y Tecnología para segundo de secundaria. Hoy reflexionaremos y nos cuestionaremos sobre el funcionamiento del cuerpo y también sobre algunas alteraciones de este funcionamiento, para que así respondas tus propias preguntas. Para comenzar, les cuento que debido a la situación que estamos viviendo, han salido muchas notas sobre la importancia de donar sangre. Por eso, un amigo se acercó a donar, pero le dijeron que no podía hacerlo porque tenía anemia. Esto me hizo preguntarme lo siguiente: ¿por qué es tan importante donar sangre? ¿Qué tiene la sangre que la hace tan importante para el cuerpo? ¿Qué condiciones debo tener para donar sangre a alguien que lo necesite? Veamos si en el siguiente video podemos responder estas preguntas. Isaac,
¿qué es lo que lees con tanta atención en tu celular? Hola Saturno, lo que pasa es que un profesor nos ha compartido un afiche virtual sobre una campaña de donación de sangre. ¿Cómo le puedes pasar sangre a otra persona? ¿No es peligroso? Veamos, Isaac. Existen ciertos procesos médicos y condiciones o enfermedades en las que los pacientes necesitan de sangre extra para poder recuperarse o mantenerse estables. Wow, ¿y cómo obtienen la sangre? Los donantes, que han de ser personas que gocen de buena salud, proporcionan unidades de sangre a un banco de sangre, donde la conservan y se transfiere al paciente que lo requiera. ¿Y qué pacientes generalmente lo requieren? Entre los casos más comunes están los que han sufrido quemaduras, enfermos de cáncer, mujeres embarazadas con hemorragias durante el parto y las víctimas de accidentes de tránsito. Sí que son muchos, pero ¿a qué edad puedo donar, sabes? Oh, ¿qué dice? El donante debe tener entre 18 y 55 años, gozar de buena salud y pesar como mínimo 55 kilos. Entonces aún yo no puedo porque no tengo 18. Por cierto, ¿cuánta sangre se puede donar, Saturno? Se puede donar 450 mililitros de sangre. ¡Wow! Es casi medio litro, es demasiada sangre. Por cierto, me dijeron que el donar sangre te puede debilitar o te puede dar anemia. Yo creo que eso es mentira, porque si estás bien alimentado, te nutres bien, todo estará bien. Aparte de eso... tenía otra duda, Saturno. Dicen que los que tienen tatuaje o los que usan piercing no pueden donar sangre. Buena pregunta. Nuevas investigaciones científicas revelan que sí se puede donar, pero debe de haber pasado como mínimo 1 año desde la implantación de algún tatuaje o piercing. Mira, qué interesante. Mi primo hace como 1 año y medio se tatuó, así que tiene 19 años. Él puede donar sangre. Y podría ayudar a muchas personas. Por cierto, ya que hablamos de sangre, ¿tú sabes cómo es distribuida por todo el cuerpo humano? Bueno, la sangre circula por todo el cuerpo, lo nutre, gracias al sistema circulatorio, pero yo sé por qué lado va, Saturno. ¿Me puedes decir el resto? Ponte cómodo entonces y presta atención al primer video. El sistema circulatorio es un sistema de transporte por excelencia, encargado de llevar los nutrientes hasta las células de los animales y recoger los productos de desecho. Es una adaptación de los animales para garantizar que todas sus células puedan intercambiar sustancias con su medio interno, favoreciendo las funciones de nutrición y excreción. Para lograr esto, se requiere de un líquido circulatorio que puede ser la sangre o la hemolinfa, una red de tubos como los vasos sanguíneos y una bomba muscular para mover ese líquido, que es el corazón. Existen 2 tipos de circulación sanguínea según la especie animal: circulación abierta y circulación cerrada. La circulación abierta es muy común en los moluscos y artrópodos. En estos animales, el corazón bombea la hemolinfa, un líquido interno de los invertebrados, generalmente incoloro, que contiene sustancias nutritivas sin oxígeno para llenar los espacios donde se encuentran los órganos. Así la hemolinfa baña directamente a las células y las nutre. Por otro lado, la circulación cerrada ocurre en los animales vertebrados, donde la sangre está separada del líquido intersticial y viaja únicamente por medio de los vasos sanguíneos, llevando oxígeno y nutrientes hasta los tejidos. Para poder transportar el oxígeno, la sangre o la hemolinfa obtienen el oxígeno mediante el proceso de respiración. Entonces, el sistema circulatorio debe llevar esta sangre hasta los capilares de las branquias, la piel o los pulmones para que se produzca el intercambio gaseoso y así contar con sangre rica en oxígeno. En los vertebrados, este transporte puede hacerse pasando una sola vez por el corazón, llamada circulación cerrada simple, o pasando 2 veces, llamada circulación cerrada doble. Los peces tienen circulación cerrada simple, porque su sangre circula una sola vez por el corazón para llegar a los capilares de las branquias y oxigenar todo su cuerpo. Las aves, reptiles, mamíferos y anfibios
cuentan con un tipo de circulación cerrada doble, porque la sangre pasa 2 veces por el corazón. La primera vez usa el circuito de la circulación pulmonar o pulmocutánea, que oxigena la sangre con los capilares de los pulmones o de la piel. La segunda vez que pasa por el corazón, este bombea la sangre hacia el resto del cuerpo en el circuito de circulación sistémica, llevando sangre rica en oxígeno a todos los tejidos del cuerpo. Ahora hablemos del corazón humano. Es del tamaño de un puño y está formado por células musculares especializadas que en conjunto forman el tejido muscular estriado cardíaco. El corazón está dividido en 2 mitades que no se comunican entre sí, y cada mitad posee una aurícula y un ventrículo, que son cámaras que se llenan de sangre, contrayéndose de forma coordinada para no variar el ritmo de los latidos. Veamos cómo funciona. La sangre ingresa al corazón usando la vena cava superior y la vena cava inferior, que están unidas a la aurícula derecha. La aurícula se llena de sangre y se contrae, enviando la sangre a través de la válvula tricúspide hacia el ventrículo derecho. Cuando el ventrículo se contrae, la válvula tricúspide se cierra y la sangre sale por la arteria pulmonar hacia los pulmones para que pueda oxigenarse en los capilares. Ahora la sangre oxigenada regresará al corazón usando las venas pulmonares que se unen a la aurícula izquierda. Cuando la aurícula se contrae, la sangre pasa por la válvula bicúspide hacia el ventrículo izquierdo. Cuando este ventrículo, más grande y musculoso, se contrae, envía la sangre oxigenada al resto del cuerpo, usando la arteria más importante, la arteria aorta. ¡Wow! Hemos visto un montón de información en este video. Ahora ya sabemos por qué es importante donar sangre. También aprendimos que la sangre lleva oxígeno y nutrientes al cuerpo. Y conocimos cuáles son las condiciones que debemos cumplir para poder donar sangre. Mi amigo no puede donar porque tiene anemia. Pero, ¿qué es la anemia? ¿Cuáles son las causas y consecuencias de la anemia? ¿Se podrá recuperar? Para responder estas preguntas hay que ver el siguiente video. Buenos días a todos. Nací en un pequeño pueblo de la Sierra de Guaral. Mi familia pertenecía a la población de extrema pobreza. Yo era la penúltima de 13 hermanos. 7 de ellos murieron antes de cumplir 5 años, incluida la última. Entonces yo pasé a ser la más pequeña de la casa. Mi madre, golpeada por este dolor, me cuidaba mucho. No iba a permitir que yo me muera. En las fiestas patronales de mi pueblo se incluía una corrida de toros y mi madre decía que las personas que tomaban la sangre de toro eran fuertes y valientes. Entonces, cada corrida de toro, mi madre me daba una taza de sangre de toro aún calientita. Era medio saladita. En verdad, no sé si soy más valiente, pero sí fui más fuerte. Mi madre, dentro de su conocimiento empírico y quizás sin saberlo, me estaba cuidando de probablemente tener una anemia severa. Y hoy estoy aquí precisamente para hablarles de eso, de la anemia. La anemia es un problema grave de salud pública que afecta casi al 50% de nuestro país. Por ejemplo, en los niños menores de 3 años afecta a más del 43% y en mujeres gestantes a más del 28%. Y lo que es más triste es que arrastramos este problema por décadas. ¿Pero qué es la anemia? ¿Por qué tenemos que actuar sobre este problema de salud pública? Porque afecta el desarrollo de las personas, de las familias y por tanto, señores, el desarrollo de nuestro país. Les explico mejor. Cuando tenemos anemia, nuestro organismo tiene menos oxígeno del que necesita para funcionar óptimamente. Esto se refleja en los niveles de hemoglobina en sangre que tenemos.
La hemoglobina es la que se encarga de transportar el oxígeno desde los pulmones a todo nuestro cuerpo. Es algo así como el carrito que recorre todo nuestro organismo a través de las venas y arterias, que serían las pistas, dejando su carga, el oxígeno, en nuestras células y tejidos. Esto es grave, porque si nuestras células no tienen el oxígeno suficiente, no van a funcionar al 100%. Por lo tanto, nuestras capacidades físicas, cognitivas e inmunológicas están disminuidas. Es algo así como si en Lima hubiera una huelga de carros, la hemoglobina, y las personas, el oxígeno, no tuvieran cómo llegar a su centro de trabajo, nuestras células y tejidos. ¿Cómo funcionarían las empresas si no llega toda su fuerza laboral? En el mejor de los casos, a medias, y quizás muchas empresas dejarían de funcionar. ¿Y cuáles son los efectos de que las células y tejidos dejen de funcionar o no tengan el oxígeno suficiente? Por ejemplo, en los niños menores de 5 años se interrumpe el desarrollo cerebral. Al no tener oxígeno, las neuronas no alcanzan su potencial de desarrollo. Y en los adultos significa tener una pérdida de la productividad, cansancio, menos energía para hacer las cosas del día a día. Como tienes menos oxígeno, tu cuerpo funciona con sus capacidades limitadas. El estudio Impacto Económico de la Anemia en el País revela que la anemia le cuesta al país el 0.62% del PBI, mientras que un programa de prevención efectivo en niños y mujeres alcanzaría un presupuesto menor al 0.01% del PBI, es decir, menos de lo que le cuesta a nuestro país tener los índices de anemia que tenemos. El Estado viene ejecutando políticas públicas para erradicar la anemia. Una de las principales estrategias es el reparto de multimicronutrientes. Entre el 2015 y 2016 se han utilizado casi 35 millones de soles. Sin embargo, las cifras de la anemia no han disminuido. Por el contrario, en el último año incluso ha aumentado. A pesar de todos los esfuerzos y seguramente muy buenas intenciones, no se están logrando los resultados esperados. Consideramos que algo no está funcionando bien. La estrategia tiene que replantearse. Llevo más de 20 años trabajando en relación a la anemia y en este tiempo he concluido en una hipótesis de los factores que podrían estar determinando que no se logren los resultados esperados. Uno, el tipo de hierro que utilizamos para combatir la anemia. Y dos, la educación que se hace respecto de la anemia. Les explico a qué me refiero. Empecé a trabajar en la anemia en 1992, cuando por cosas de la vida llegué a Uchiza, un rincón de la selva peruana, cuya población vivía en medio del narcotráfico y el terrorismo, muy golpeada por la anemia y la desnutrición que eran casi generalizadas. Por mi formación académica conocía de los problemas nutricionales, pero ahora estaba en la cancha, estaba ahí mirando a los niños con el cabello rubio, despigmentado, pálidos y cansados. Entonces, esa información que antes eran cifras estadísticas, ahora eran gente de carne y hueso. Pero, ¿por qué es importante utilizar el hierro hemínico? El hierro hemínico, al ser un hierro de fuente animal, es compatible con el hierro que tenemos nosotros en nuestra sangre. Su nivel de absorción está por encima del 20%. No hay que tener
cuidado con los facilitadores e inhibidores de la absorción. ¿Y por qué? Por una razón fundamental. La molécula del hierro está adosada a una molécula de proteína y eso hace la diferencia en el mecanismo de absorción con los hierros no hemínicos. Entonces, si tenemos dos tipos de hierro, uno, el hierro no hemínico, que tiene un bajo nivel de absorción, que produce estreñimiento y hay que tener cuidado con los facilitadores e inhibidores de la absorción. Y por otro lado, tenemos el hierro hemínico, que se absorbe por encima del 20% y no hay que tener cuidado con los facilitadores e inhibidores de la absorción. ¿Por qué no utilizamos hierro hemínico en nuestra lucha contra la anemia? He tenido esta pregunta en mi cabeza por mucho tiempo. Cuando regresé a Uchiza desde Chile, junto a mi amiga Elba Aylas, decidimos implementar las galletas fortificadas y decidimos hacerlas como lo harían los pobladores cuando nosotras ya no estemos. Sin embargo, no contábamos con que las galletas se iban a poner rancias en 20 días. Fue muy triste. Tuvimos que recoger las galletas de las 40 comunidades que ya habíamos repartido. Como el hierro hemínico viene de la sangre de la vaca, tiene un color y olor característico que no es fácil de disimular. En una de esas tantas pruebas que hacíamos, mezclamos la hemoglobina con el cacao en polvo y descubrimos que el olor a sangre desaparecía totalmente. ¡Oh, maravilla! Teníamos el vehículo perfecto para desarrollar una alternativa en base a hierro hemínico. Y es así que nace nuestra cocoa fortificada con hierro hemínico para ser agregado a la taza de leche, la avena, los jugos, etc. Nosotras laborábamos en el centro de salud Uchiza y un día llegó una señora gestante en días de dar a luz. Tenía el diagnóstico de placenta previa. Sin embargo, por razones religiosas, no pudimos hacerle la transfusión sanguínea que requería. Y el doctor me indicó que le diera la cocoa fortificada para sentir que algo hacíamos por esta señora que ya se estaba muriendo. Mi sorpresa fue que al mes y medio en que la señora había seguido tomando la cocoa, la vi caminando en la Plaza de Armas. Claro, seguía con anemia porque estaba pálida, pero había pasado el momento crítico en que estaba. Con esta experiencia, en 1996, junto a Project Hub y USAID, ejecutamos un proyecto en la región, en el departamento de San Martín, con la asistencia técnica de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, donde realizamos los estudios con rigurosidad científica. Tuvimos muy buenos resultados. Los estudios evidenciaban una rápida recuperación de la hemoglobina en la sangre. Estábamos felices con los resultados. Pensábamos que debíamos estar en todos los programas sociales, pero aún no lo hemos logrado. Entonces decidimos hacer empresa, meternos por la parte comercial y logramos ingresar a una de las cadenas más grandes del país. Primero, con la cocoa fortificada. Pero como la idea inicial era cómo llegar a los más pequeños, pensamos, ¿qué cosa podría ser más rica que una golosina? Entonces decidimos hacer unos chocolatitos que podrán probar ahora a la salida de la charla. Son chocolatitos pequeños de 10 gramos fortificados con hierro hemínico. Por tanto, se absorberá muy bien en el organismo de quienes la consumen. Trabajamos 2 años en el desarrollo de estos chocolatitos, con el aporte del programa Innovate Perú del Ministerio de la Producción.
el chocolate ha sido muy bien recibido por los usuarios. ¿A qué niño no le gusta un chocolate? Salió al mercado en el 2015 y desde entonces hasta hoy la demanda se ha quintuplicado. Nos volvemos locos con la producción. Estoy muy orgullosa por lo avanzado. Sin embargo, reconozco que mi sueño de llegar con el hierro hemínico a los más pobres, donde la anemia golpea de manera letal, aún no se ha cumplido. Y por favor, no me malentiendan. No quiero decir que compren mi producto. Mis chocolates no son la única solución. Lo que quiero decirles y resaltar es que existe una alternativa eficaz para prevenir o combatir la anemia. Es el hierro hemínico. Entonces, usemos hierro hemínico en sus diferentes formas. Sí, en alimentos fortificados, pero también en carne, pescado, hígado, sangrecita. El uso de este tipo de hierro puede en corto tiempo ayudarnos a disminuir la anemia, especialmente en las familias de extrema pobreza, como era mi familia. Combatir la anemia es combatir la pobreza, es combatir las desigualdades y es también una forma de inclusión social y económica. Entonces debemos combatirla con las armas más eficaces y el hierro hemínico constituye una muy buena alternativa. Sin embargo, para que esta estrategia eficaz tenga sostenibilidad en el tiempo, es necesario acompañarla de manera inseparable de una estrategia educativa nutricional sobre la anemia, que trascienda las órdenes o prescripciones médicas, porque combatir la anemia pasa por cambiar hábitos alimenticios al interior del hogar. Para eso se requiere analizar las conductas actuales y comprender por qué es imprescindible cambiarlas. Y aquí tengo que decir que los profesionales de la salud no somos formados para educar, porque el problema de la anemia socialmente no es comprendida como una enfermedad grave, como el cáncer, por ejemplo. Entonces, si las personas no lo consideran grave, entonces tampoco considerarán que hay algo importante que hacer al respecto. Las familias tienen que entender y descubrir la magnitud de lo que significa tener anemia. Cómo la anemia mata sus sueños de desarrollo, de tener éxito familiar. Pensando en eso, hemos desarrollado el módulo educativo Podemos Prevenir la Anemia, basado en la pedagogía constructivista, en el cual compartimos estos conceptos en espacios pequeños de no más de 30 personas y un tiempo promedio de 30 minutos. Los asistentes a estas sesiones educativas analizan y reflexionan sobre la función de la hemoglobina en nuestro cuerpo, de cómo los hábitos no saludables afectan a los más pequeños de la casa y comprenden entonces el beneficio de ingresar a la dieta diaria alimentos ricos en hierro hemínico, como la carne, el pescado, las vísceras, la sangrecita, etc. Asimismo, se cuestionan costumbres como ¿a quién atendemos primero a la hora de comer? ¿O a quién le damos la carne más grande? Es decir, hacemos que los asistentes dejan de percibirse como beneficiarios de un programa y se conviertan en los protagonistas de su cambio, de su desarrollo, de su éxito familiar. ¿Por qué? Porque la decisión de combatir contra la anemia está en sus manos, en sus decisiones, en la capacidad de asumir el liderazgo de su éxito familiar. Lo que les he querido decir a lo largo de esta charla es que si utilizamos el hierro hemínico y desarrollamos una estrategia adecuada
de educación que trascienda las órdenes médicas, con seguridad podemos combatir la anemia en corto tiempo. Podemos ganarle la guerra a esta enfermedad que nos ha estado robando nuestras capacidades, el desarrollo de las personas, de las familias, que nos ha estado robando el desarrollo de nuestro país. Si lo decidimos, seguro que lo lograremos. Muchas gracias. Ahora todo tiene sentido. Como mi amigo tiene anemia, su sangre no puede transportar el oxígeno a sus células, y esa es una razón justa para no poder donar. Lo que me alegra es que, según lo que hemos visto, mi amigo se podrá recuperar comiendo alimentos ricos en hierro hemínico. Lo mejor de eso es lo rico que debe ser comer chocolate enriquecido en hierro, ¿no crees? ¿Se te ocurren otros alimentos que sirvan para combatir la anemia? Si no es así, no te preocupes, que de eso va el reto de esta sesión. Le preguntaremos a la persona que se encarga de cocinar en casa, ya sea papá, mamá, abuela, tíos, primos, qué alimentos recomiendan para combatir la anemia y cómo los preparan. También van a buscar mayor información sobre los alimentos ricos en hierro. Van a escribir una receta que nos ayude a aumentar el hierro en la sangre y la van a guardar en su portafolio. Antes, pregúntenle a sus familiares si podrían prepararla en casa. No se olviden de compartir todo este conocimiento con sus familiares y amigos. Nos vemos en el próximo programa. ¡Chao! Aprendo en casa. Hola chicas y chicos de tercero de secundaria. Mi nombre es Jonathan Hernández y esto es Aprendo en Casa. El día de hoy exploraremos el área de ciencia y tecnología. Y quiero comenzar este programa haciéndoles algunas preguntas. A ver, empecemos. Perú tiene un satélite en el espacio. ¿Verdadero o falso? ¡Verdadero! Aquí otra pregunta. La Tierra orbita alrededor del Sol a una velocidad de 20 km por hora. ¿Verdadero o falso? ¡Falso! La Tierra orbita alrededor del Sol a 29 km por segundo. Sí, a 29 km por segundo. Es casi 4000 veces más rápido que la velocidad promedio de un avión. A ver, una preguntita más. La Tierra tiene un arriba y un abajo. ¿Verdadero o falso? Esta vez no les voy a soplar. Si quieren saber la respuesta y aprender mucho más sobre el planeta Tierra, no se muevan y veamos el siguiente video. Diego. ¿Qué pasa, cerebro? ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo? Lo que estoy haciendo es buscar un lugar para viajar porque hoy día hay ofertas y quiero conocer algún país lo más cercano al Polo Norte. ¡Oh! ¿Te vas a ir hasta allá abajo? No, el Polo Norte está aquí arriba, cerebro. Pero esto es una pelota, no tiene arriba ni abajo. Si estás sobre una pelota, desde cualquier punto puedes llegar en línea recta a cualquier otro, no importa el arriba o el abajo. Sí, estás en lo cierto. ¿Sí? ¿Dónde estamos nosotros? Nosotros estamos aquí abajo. ¿Abajo? ¿Y por qué no nos caemos? La gravedad es el fenómeno por el cual los objetos son atraídos los unos a los otros. Todos los objetos con masa tienen gravedad, pero mientras más denso sea un objeto, más fuerza de atracción va a tener. Hoy en Ciencia en Esencia vamos a entender por qué no nos caemos de la Tierra.
¿La Tierra tiene una arriba y una abajo? Sí tiene una arriba y una abajo. Creo que sí. Geográficamente hablando, tenemos mapas y puntos cardinales que nos indican si hay un norte, un sur, un este o un oeste. No, porque en sí se les denomina norte y sur y depende de la perspectiva si uno dice arriba o abajo. Arriba sería el polo norte y abajo sería el polo sur. Yo creo que no, porque es un círculo y no le encuentro sentido. En lo personal pienso que no, porque es una esfera, o sea, es circular. Esta idea de que la Tierra es redonda no es una idea nueva. De hecho, hace muchísimos años en la antigüedad, las personas observaron y estudiaron el planeta e incluso llegaron a calcular que la Tierra efectivamente era un cuerpo esférico de aproximadamente 40.000 kilómetros de circunferencia. ¿Alguien fue por ahí caminando con su wincha midiendo la Tierra? No, nada que ver, cerebro, porque estoy seguro que no ha habido, no hay y no va a existir jamás una wincha tan grande como para medir la Tierra. Lo que sí existe es una herramienta aún mejor que se llama cálculo. Y fue gracias a esta herramienta y a la observación de las estrellas y los planetas que las personas notaron semejanzas entre el movimiento de nuestro planeta y lo demás. La ciencia que mide la forma, la gravedad y la rotación de la Tierra se llama geodesia. La geodesia emplea elementos como el GPS, los satélites y otras ciencias como la física, las matemáticas, la topografía, la cartografía, la fotogrametría, la navegación, así como las ingenierías, la astronomía y la geofísica. Todas estas ciencias han aportado desde el inicio de la humanidad al conocimiento que tenemos sobre la Tierra. E incluso muchas de estas ciencias utilizan equipos súper modernos como satélites para calcular... Espera. No entiendo. Si antes no tenían computadoras, ni GPS, y esas otras ciencias, ¿cómo llegaron a saber que la Tierra era un planeta? Hace miles de años, obviamente no todos pensaban que la Tierra era redonda. De hecho, en culturas que llegaron a ser muy desarrolladas, como la mesopotámica, se pensaba que la Tierra era plana, como un plato. Por otro lado, estaban los antiguos filósofos griegos, como Pitágoras, que 6 siglos antes de Cristo llegaron a especular que la Tierra era redonda. Pero no fue sino hasta 3 siglos después que los cálculos de la astronomía pudieron conformar que efectivamente la Tierra era redonda. Espera, pero en la época de Colón también pensaban que la Tierra era plana. Quizás algunas personas en la época lo pueden haber pensado, pero lo que los griegos descubrieron también fue adoptado por los pensadores de la Edad Media como Tomás de Aquino y navegantes como Cristóbal Colón. Esta casi certeza de que la Tierra era redonda motivó a los navegantes a tomar rutas distintas y emprender viajes alrededor del mundo. Hoy en día, con el avance de la ciencia y la tecnología, hemos logrado comprobar que efectivamente tenían razón, incluso sobre datos muy difíciles de comprobar con herramientas de esa época, como por ejemplo la longitud de la circunferencia de la Tierra. ¿Y cómo así? Bueno, para eso, mejor veamos la historia de Eratóstenes. ¿Delta? Un día, Eratóstenes se levanta y se da cuenta de un fenómeno curioso. Al mediodía, el sol no produce sombra. Esto le produce curiosidad. ¿Así será en todas partes?, se pregunta. Eratóstenes se encontraba en Siena, al sur de Alejandría. Entonces se le ocurrió averiguar si también en Alejandría el sol caía de la misma forma a la misma hora. Una vez ahí, midió el ángulo de aquella sombra. Con la diferencia de ángulos entre ambas ciudades, Eratóstenes calculó que aquella diferencia era 1/50 de los 360 grados que tenían los círculos, por lo que también pudo calcular la distancia entre ambas ciudades y luego multiplicarla por 50. Así, Eratóstenes decidió multiplicar por 50 la distancia entre ambas ciudades, que era de 5.000 estadios. El estadio era una unidad de medida griega. Así, multiplicó 5.000 por 50, lo que dio como resultado que la Tierra medía 250.000 estadios, el equivalente a 40.000 kilómetros. ¿Y qué te pareció, cerebro? Muy interesante. Los griegos eran sabios para su época. Es cierto. Como pudimos ver, Eratóstenes no llegó a una cifra exacta, pero sí a una bastante aproximada. ¿Y ya se confirmó ese cálculo? Así es. Gracias a los satélites artificiales, pudimos comprobar esa información utilizando fotos y otros cálculos.
¡Wow! ¡Qué increíble! Medir la Tierra con satélites. Oye, ¿cómo será estar en uno de ellos? ¿Tú crees que el Perú pueda tener un satélite en el espacio algún día? Información importante. Perú tiene un satélite en el espacio. Así es. Delta, ¿tienes más información al respecto? Te he programado para una visita a una estación de monitoreo. Ok, perfecto. ¿Y para cuándo es la cita? En este momento, necesitas alistarte porque el viaje es largo, así que ponte cómodo. Ok, me voy a cambiar y nos vemos en la nota. Por acá es la salida, ¿no? Bueno, estoy a algunos kilómetros de Lima, en Pucusana, justamente en la entrada del CENOIS, que es parte de CONIDA. Y aquí adentro trabajan más de 80 especialistas monitoreando y controlando un satélite, el primer satélite óptico del Perú. Así que vamos a entrar y vamos a conocer un poquito más. Y para conocer las instalaciones me encontré con Freddy Calle. Él es el especialista en sistemas espaciales y además es el ingeniero de dinámica de vuelo del Perusat 1. A continuación nos encontramos en el módulo 4, que está compuesta por dos áreas. Al lado derecho podemos ver el área donde se programan las imágenes que el satélite va a adquirir en su tarea diaria. Y aquí nos encontramos en el lugar donde las imágenes se reciben y se tratan. ¿Para qué tenemos imágenes satelitales? ¿De qué sirve tener imágenes desde arriba? Ok, las imágenes normalmente nos sirven para poder comparar y hacer un diagnóstico, ¿no? de las diferencias que han habido antes y después de un evento natural, ¿no? También con estas imágenes uno puede ir viendo cómo la expansión urbana se va extendiendo y cada vez va siendo más grande las ciudades. Bueno, ya estamos en el módulo 3, que es donde trabajas tú específicamente y es donde controlan el satélite, ¿no es cierto? Control y monitoreo. Fue una imagen del planeta Tierra y la ubicación actual del satélite. Ahí es donde está el satélite. Ahí es donde está el satélite. Y justo ahí hay un círculo, se puede visualizar ese círculo. Ese es el círculo de visibilidad, ¿no? Es decir, en este momento se está teniendo comunicación con el satélite, pero a su vez puedes ver puntos rojos. Ahí esos puntos rojos indican las zonas que el satélite va a tomar imagen. ¿Cuánto es el radio más o menos que la estación o desde tierra pueden captar la señal y descargar las imágenes? ¿Te refieres al círculo de visibilidad? Son radios aproximadamente 2.570 kilómetros. Tenemos el satélite dando la vuelta a la Tierra, ¿no es cierto? Y hay un momento donde obviamente no lo estamos viendo o no está captando la señal, la antena que tenemos aquí. Claro, porque está fuera del círculo de visibilidad. ¿Qué pasa ahí? ¿Está a ciegas y ustedes a través de los cálculos saben que eventualmente va a volver? Claro, a través de los cálculos sabemos que está orbitando, o sea, está avanzando en el tiempo por una posición específica. ¿Y cuánto tiempo tarda en dar una vuelta al planeta? 98 minutos. Quiero ver, porque de hecho es interesante, la antena con la que controlan el satélite cuando pasa en el radio. La antena en ese sentido. Que cualquiera pensaría que es una pelota de fútbol, pero no. Eso se encuentra Vamos para ver entonces. Claro, por supuesto. Bueno, ya estamos en la parte con bastante eco interna de la antena y creo que esta es una de las imágenes más chéveres hasta ahorita porque ahí está la antena. Así es. Ahora sí, somos testigos de que hay una antena dentro de la pelota. Podemos subir a verla, ¿no? Por supuesto. Adelante. Buenísimo. Sigamos. Bueno, ya terminó mi visita en el CENOIS y espero que estén tan emocionados como yo. Y como no pude ver el satélite orbitar la Tierra, me dieron una maqueta para poder armarla en el programa y mostrárseles cómo se ve. Bueno, nos vemos en el set. Delta, te acabo de mandar un archivo. ¿Puedes abrirlo, porfa? Descargando. Abriendo. La Tierra es redonda y es hermosa. Delta, ¿quién hizo todo esto? El sistema solar existe hace aproximadamente 4.600 millones de años y con él se hizo la Tierra. ¿Qué había antes del sistema solar? Antes de que existieran los planetas, cuando el sistema solar se estaba formando, billones de piezas de gas y polvo producto del Big Bang, la gran explosión de materia que dio origen al universo que conocemos, flotaban en el vacío del espacio. ¡Oh! La fuerza de colisión ocasionó que estos planetas recién formados se calentaran y derritieran.
Luego, la fuerza de gravedad empujó el material al centro de cada planeta y el cambio de temperatura les dio la forma de esfera. ¿Y todos los planetas tienen esa forma tan bonita de esfera? Premisa incorrecta. Los planetas no son esferas perfectas. La fuerza de rotación actúa contra la gravedad y provoca que los planetas se abulten más alrededor de sus ecuadores. ¿Ecuadores? ¿Hay un ecuador en todos los planetas? Sí, pero no es lo que piensas. Se trata de la línea ecuatorial y es una línea imaginaria que divide el planeta en dos hemisferios, el norte y el sur. De hecho, el país Ecuador se llama así por la línea. Y cuando vemos a los planetas girar, se ve más o menos como una especie de pelota de dibujos animados pateada con mucha fuerza y que gira a gran velocidad. Entonces la Tierra está achatada. Y de hecho, sabemos que la Tierra no es una esfera perfecta desde 1736, cuando dos expediciones francesas fueron a Lapland y a Perú. Perú. Y bueno, allí descubrieron que la Tierra es ligeramente ovoide. Es porque el diámetro ecuatorial es mayor que el diámetro polar. Y esto también fue corroborado por las imágenes de los satélites. Ahora, ¿quieren saber qué es lo que es realmente sorprendente? Siempre. La velocidad de rotación de la Tierra sobre su eje a la altura del Ecuador es de 1.670 kilómetros por hora. Esto es 16 veces más rápido que la velocidad de un auto promedio. Y su movimiento alrededor del Sol es aún más increíble, porque estamos hablando de 29 kilómetros por segundo. ¿Te imaginas? Esto es casi 4.000 veces más rápido que la velocidad promedio de un avión. ¡Wow! Eso es muy rápido. Así es. Y otra cosa increíble es cómo los astronautas pueden ver la Tierra girar desde la Estación Espacial Internacional, que es básicamente una nave, un satélite artificial tripulado que le da la vuelta a la Tierra cada 92 minutos. ¿Una vuelta a la Tierra cada 92 minutos? Así es. Esos son como 60 minutos, entre 24, no, por 92, entre 3... 15.6521. 15 veces al día. Yo quisiera subirme a esa estación para poder darle la vuelta al mundo todos los días. Bueno, creo que a todos nos gustaría, pero lamentablemente, para ir a la estación espacial, necesitas primero que todo ser astronauta. Y además, estoy seguro que cuesta millones de dólares. Ya sé. ¿Y qué tal si le damos la vuelta al mundo en avión? Eso no debe costar millones de dólares. Sí, e incluso es una opción que ya se ha hecho. Delta, ¿nos podrías dar un poco más de información? La primera circunnavegación aérea se produjo en 1924 por un grupo de pilotos de las Fuerzas Aéreas del Ejército de los Estados Unidos en un cuarteto de biplanos Douglas World Cruiser. La primera aeronave más ligera que el aire de cualquier tipo en circunnavegar la Tierra por sus propios medios fue el dirigible rígido Graf Zeppelin LZ-127, que lo hizo en 1929. ¿Y cualquiera puede hacer una circunnavegación? Sí, pero creo que como mínimo debería saber volar un avión. Oh, ya sé. Hay que pedirle a un piloto de aviones. ¿Y qué le digo? Bueno, pues dile que quieres ver cómo se ve la Tierra desde arriba. Es muy fácil. En realidad no es tan fácil, es un poco más complicado, porque también necesitamos un avión y combustible. Y ahora que lo pienso, hay otra forma de navegar que aún no hemos conversado ni hablado. Estoy hablando de navegar a través del agua. ¡Yay! Voy a navegar por el mundo. En realidad no, cerebro, pero sí vamos a conocer a personas que lo hacen y le vamos a preguntar cómo ven la Tierra desde el mar. Bueno, estoy a punto de entrar al ENAM y me voy a encontrar con el capitán de navío Marco Nicolini y me va a responder algunas de las preguntas que tengo para él. Buenos días, comandante, ¿cómo está? Hola, Diego, ¿cómo está? Muy bien. Muchas gracias por recibirme. Tenemos algunas dudas que queremos resolver y creo que este es un muy buen lugar para empezar. Vamos. Vamos. Vamos a conversar con Carlos Holguín, capitán de fragata, mi subdirector de la Escuela de Grande Manera Mercante, que va a poder absorber las dudas que tiene referente a la pregunta que me has traído. ¿Por qué o qué, mejor dicho, es lo primero que vemos de una embarcación cuando viene del horizonte? ¿Y por qué, obviamente, no? Claro.
Ok, lo primero que, bueno, de día, hay diferencia, día y noche. De día lo primero que vas a ver es el mástil, la parte más alta, ¿no? Y de noche se llama la luz de tope, que es una luz pequeña que justamente se coloca en el más alto de seguridad. Y la razón por la que vemos el mástil, la parte superior del mástil, es por el océano, por la marea, ¿cuál es la razón real por la que vemos? La curvatura de la Tierra. Obviamente la Tierra no es una esfera, se achata en los polos, pero esa curvatura que te permite solo ver un buque navegando, una embarcación hasta cierta distancia para después perderse. Al decir perderse es que obviamente va yendo hacia la curvatura. Si nosotros estamos parados aquí en la Tierra, lo que vemos más o menos es la embarcación que viene desde abajo, ¿no es cierto? Y por eso lo primero que se ve es la parte superior, ¿no es cierto? Y esto acá se puede replicar también desde el océano, ¿no es cierto? ¿Qué es lo primero que se ve o qué es lo primero que ven en una embarcación para los que nunca hemos estado en una embarcación? ¿Qué es lo primero que se ve en la Tierra? De día obviamente va a ser una edificación, que es un edificio, pero principalmente lo que tú puedes apreciar mejor de noche son lo que son los faros. ¿Y es posible también calcular en cuánto empieza la curvatura de la Tierra? ¿Es posible calcular eso aparte de...? Por supuesto, matemáticamente estamos al mismo nivel del mar, más o menos a 3.54 kilómetros, que es más o menos 1.8 millas. Estamos hablando de que ya comienza la curvatura. Bueno, muchas gracias. Te digo a ti. No, por favor. Un placer. A ustedes. Y bueno, esto lo dejamos aquí de recuerdo. Otra ocasión. Nos vemos en el set. Delta, ¿hay forma de probar que la Tierra es redonda sin salir de aquí? Buscando información precisa. Ok, vamos a esperar a que busque la información y volvemos después del corte. ¿Qué tanto necesita Delta para encontrar las pruebas? No sé, cerebro, pero dale tiempo. Solución encontrada. ¿Te das cuenta? ¿Qué puedo hacer? Eclipses. Muy buena idea, Delta. Cuando la Tierra se interpone entre la Luna y el Sol, ocurre un eclipse lunar. La Tierra impide la llegada de la luz del Sol proyectando su sombra sobre la Luna. Esta sombra es redondeada. Cuando vemos un eclipse, podemos confirmar ese efecto. Y es tan claro que incluso los antiguos griegos ya sabían esto. Y esa fue una de las cosas que los motivó a formar la idea de que la Tierra no podía ser plana. Porque si tomas una esfera y le proyectas una luz para crear sombra, vas a observar que la sombra siempre es circular. Y con todo eso, ¿por qué la gente seguiría pensando que la Tierra es plana? A pesar del paso del tiempo, actualmente hay gente que afirma que la Tierra es plana, como este disco. Es más, según estas personas, lo que conocemos como Polo Norte estaría en el centro y los continentes alrededor. El Polo Sur, o sea, la Antártida, sería una especie de pared de hielo impenetrable que rodea toda la Tierra y oculta el borde. Pero hay gente que ha viajado alrededor del mundo. ¿Por qué pensarían que es plana si han logrado esa hazaña? Exacto. Muchos exploradores, investigadores e incluso turistas han ido a la Antártida y la han cruzado demostrando que no existe ningún borde. Y esa es una de las razones por las que sabemos que la Antártida no es una pared de hielo, sino un continente pequeño. Es más, Delta, ¿cuándo fue la primera vez que se cruzó la Antártida? En el año 1955, la expedición transantártica del Commonwealth logró cruzar el Polo Sur por primera vez. Sin embargo, los terraplanistas siguen afirmando que la circunnavegación marina simplemente fue un viaje alrededor de esta pared de hielo. ¿Y quiénes son estos terraplanistas de quienes hablas? Los terraplanistas pertenecen a una sociedad que promueve la idea de que la Tierra es plana en vez de una esfera. Si mal no recuerdo, hay una famosa foto donde se puede apreciar la redondez de la Tierra. La foto se llama Blue Marble o canica azul y fue tomada el 7 de diciembre de 1972 por los tripulantes de la nave Apolo 17. Y así como la Blue Marble, otra cosa que ha demostrado la redondez de la Tierra fue la expedición de Fernando de Magallanes y Elcano, que fue la primera en dar la vuelta completa al mundo. Vamos a ver con más detalle por qué fue tan importante. El portugués Fernando de Magallanes era un explorador marino y navegante que realizó
realizó la primera expedición alrededor del mundo. Esta expedición fue financiada por la corona española. Su objetivo era encontrar un camino occidental a las islas de las Especias de Indonesia, una ruta comercial muy apreciada en la época. Partieron desde Sanlúcar de Barrameda el 20 de septiembre de 1519. Luego de pasar por el sur de Brasil, el 21 de noviembre de 1520 cruzaron el sur de la Patagonia, en el lugar llamado hoy Estrecho de Magallanes, llamado así en honor al navegante. Después atravesaron el Pacífico, llegaron a las Islas Filipinas, donde lamentablemente Magallanes muere el 27 de abril de 1521, en la batalla de Mactan. Juan Sebastián Elcano tomó el mando de la expedición por el oeste, cruzando el Océano Índico y dando la vuelta a África. Solo una nave cargada de especias, llamada La Victoria, logró regresar, y con ello terminó el primer viaje de circunnavegación del mundo. Así que Magallanes se pasó casi 2 años dando la vuelta al mundo. En realidad le tomó 3 años, pero lamentablemente él no pudo completarla. Y es increíble porque hoy darle la vuelta a la Tierra en avión nos tomaría apenas unos días o incluso hasta menos. De hecho, incluso podrías ver 2 atardeceres el mismo día. ¿Cómo? ¿Por satélite? No, cerebro, estamos hablando en persona. Por ejemplo, hace algunos años existió un avión supersónico llamado Concorde, que hizo un viaje desde Londres a Nueva York poco después del atardecer. Y como el Concorde volaba más rápido de lo que el Sol avanza hacia el oeste de la Tierra, los pasajeros del Concorde pudieron ver un atardecer durante el viaje y luego, al aterrizar en Nueva York, vieron la segunda puesta de sol. Todo eso el mismo día. Pero hay algo que no me queda claro todavía. Si la Tierra es redonda, ¿por qué no nos caemos? Afortunadamente para nosotros, cerebro, sí existe la fuerza de gravedad que nos permite caminar sobre la Tierra. Esta fuerza nos atrae hacia el centro de la Tierra y es por eso que los objetos caen hacia abajo. ¡Wow! ¡Qué increíble es nuestro planeta! Flota en el espacio, gira, se desplaza a gran velocidad y sin embargo nunca sentimos nada de esto. Tienes toda la razón. Y todo esto lo hemos ido aprendiendo poco a poco desde los griegos hasta nuestros días, pasando por Eratóstenes, los astronautas y los científicos. Creo que hemos avanzado muchísimo. Solo ponte a pensar. Empezamos con simples cálculos usando rayos del sol y palos, y hoy en día tenemos satélites, GPS e incluso naves espaciales. Y sin contar a todas las personas que se han sacrificado por nosotros. Fernando de Magallanes, Amelia Earhart. Tal vez yo algún día haga un viaje. ¿Qué crees, Diego? ¿Ser el primer cerebro en circunnavegar el mundo? Bueno, no sé tu cerebro, pero yo sí me tengo que ir al aeropuerto. ¿Vas a dar la vuelta al mundo? ¡Qué genial! No, solamente me voy de vacaciones a Tacna. Pero para eso dedicamos el programa a hablar del planeta. Así es, hemos aprendido algo y bueno, lamentablemente me tengo que ir. Pero llévame, Diego. No puedo meter líquidos en el avión, sorry. ¡Ah! ...1670 kilómetros por hora es la velocidad con que la Tierra gira sobre su propio eje. 16 veces más rápido que la velocidad de un auto promedio y no lo sentimos. Increíble, ¿no? Me encantó este video y espero que ustedes también. El día de hoy hemos aprendido un poco más sobre la gravedad, la forma de la Tierra y sobre las teorías que lo confirman. Hemos conocido también el centro de operaciones del satélite peruano, que actualmente está orbitando el espacio, entre otras cosas que parecen fuera de este mundo. Bueno, chicas y chicos, ya estamos llegando a la parte final del programa y es el momento para que ustedes pongan manos a la obra. El reto de hoy es explicarle a tus familiares, amigas o compañeros cómo un eclipse lunar confirma que la Tierra es redonda. Además, deberás replicar los cálculos y el razonamiento que utilizó Eratóstenes para calcular la longitud de la Tierra. Recuerden que pueden compartir todo lo aprendido con tus primas, amigos, vecinas o familiares. Es importante que siempre registren sus trabajos y que los guarden en sus portafolios.
Así tendrán archivadas todas las evidencias de sus aprendizajes. Bueno, chicas y chicos, esto ha sido todo por hoy en Aprende en Casa. Nos vemos. Chau, chau, chau. Aprendo en Casa. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Aprendo en Casa. Yo soy Yaremis Rebasa y este programa de ciencia y tecnología está especialmente preparado para los alumnos y alumnas de cuarto de secundaria. ¿Ustedes se han preguntado alguna vez si el mundo es realmente como lo percibimos? ¿Les ha pasado que cuando toman una foto o graban un video, la cámara no capta los colores que nuestros ojos ven en vivo y en directo? Es curioso, pero sucede que nuestra vista también tiene ciertas limitaciones a la hora de ver los colores de las cosas. Por eso, en el programa de hoy aprenderemos que el funcionamiento de los sentidos está estrechamente relacionado con el funcionamiento del cerebro y que al funcionar ambos de manera conjunta, cada persona percibirá los colores de manera distinta. Siempre habrá diversidad de percepciones. Pues sí, las percepciones son experiencias individuales del cerebro, aunque lo que recreamos cada una y uno no necesariamente es el reflejo del mundo tal cual es. Tranquilos, yo sé que esto de que el mundo no es como lo vemos puede sonar algo raro, pero por eso veremos el siguiente video que nos ayudará a entender mejor a lo que me refiero. Adelante con el video, pero no se olviden de tomar nota de la información que les llame más la atención. Vamos a verlo. Cerebro, aquí hay algo muy raro. ¿De qué color ves este vestido? ¿Azul o blanco? Blanco. Blanco chantilly. Qué raro, yo lo veo azul. ¿Qué? Sí, a ver, déjame ponerte otro ejemplo. ¿De qué color ves este cielo? Blanco. Blanco Gasparín. Ok, yo lo veo celeste. ¿Qué? Espera. Según se dice, el cielo es siempre celeste, porque yo lo veo blanco. Las cosas no tienen un color de por sí, depende de quién las observe. ¿Podemos engañar a nuestro cerebro de esa forma? Si el cielo es nada más que aire a la distancia, ¿por qué lo vemos de distintos colores? ¿Acaso el aire, cuando lo tenemos cerca, lo vemos azul? Bueno, hoy, en Ciencia en Esencia, descubriremos por qué el cielo es azul. ¿Podemos confiar en nuestros sentidos? Yo creo que sí, porque es la manera en cómo percibimos el mundo. Si una persona se siente bien consigo misma, creo que podría ser que sí. Yo respondo que sí a esta pregunta porque me parece que es algo que viene de lo más instintivo, lo más animal que tenemos los seres humanos. Sí, porque primero tenemos que estar conectados con nuestro ser interior. Yo creo que sí. Siento que es relativo, ya que cada persona somos muy diferentes y percibimos las cosas de diferentes maneras y nuestra mente o cerebro la procesa igual diferente. Cuando nuestra vista trabaja, lo que hace el ojo es invertir las imágenes al revés, para que luego el cerebro las ponga al derecho. Esto se los cuento para que entendamos mejor que lo que percibimos tiene que ver más con lo que pasa en nuestro cerebro y sus receptores que con lo que realmente es. Además, se podría decir que los objetos no tienen color,
Cuando la luz llega a un objeto, este absorbe parte de la luz y refleja el resto de ella hacia el ojo. Y no solo depende del ojo, sino también de la luz y de cómo los objetos son iluminados. Ay, pero Diego, lo que se ve rojo siempre va a ser rojo, pues. Y lo que es azul siempre va a ser azul. No, cerebro, no siempre. Mejor te lo explico así. A ver. Cuando una luz es blanca, no es porque sea una luz con el color blanco, no es así. Es porque la luz blanca es la combinación de todos los colores. Esa suma y combinación produce el color blanco en la luz. ¿Una luz blanca como la de este set? Así es, cerebro. Cuando esa luz blanca cae en los objetos, estos objetos absorben los colores, pero rebotan el color que podemos ver. Eso es por la luz. O sea que esta escenografía es verde porque rebota el verde. Y tu pantalón es negro porque rebota el color negro. Y así con todos los objetos de este set iluminado con luz blanca. Exactamente. Y como dijiste, siempre y cuando la luz sea blanca. Porque también puede pasar otra cosa. Ah, ¿y ahora qué? Déjame explicarte. ¿De qué color ves esta pelota? Pues blanco. Blanco Tecnopor. Ok, ahora mira. ¡Ahora es rojo! ¡Es rojo! Y ahora, ¿de qué color la ves? Moradito. ¡Oye! ¡Oh, ahora es azul! ¡Es azul! Pero era blanca hace un instante. No lo puedo creer. ¿Lo ves? Dependiendo del color de la luz, la percepción de los colores también cambia ante tus ojos. ¡Wow! Creo que ya no puedo confiar 100% en mis sentidos. Bueno, sí puedes confiar en ellos, pero recuerda y no olvides que lo que ves es tu percepción, que puede ser distinta a la mía o a la de otra persona. En una reciente investigación realizada en la Universidad de Chicago, el color con que vemos las cosas depende en realidad de lo que se produce en los ojos y en el cerebro. El tema de la percepción visual causa grandes controversias porque nos es demasiado difícil entender qué es lo que pasa entre nuestros ojos y nuestro cerebro. No es lo mismo que lo que pasa en los demás ojos y demás cerebros. Claro, no todos miramos con los mismos ojos, pues. Pero, sobre todo, no todos procesamos las cosas con el mismo cerebro. En el año 2015, este vestido que te mostré hace un rato se hizo viral. ¿Por qué crees? Porque así como tú y yo, las personas en las redes lo veían distinto y se hizo toda una locura. Delta, ¿podrías mostrarnos un poco más sobre este evento? Claro que sí. La polémica del vestido azul y negro, que algunas personas ven de color blanco y dorado, se convirtió en un fenómeno viral. Resultaba sorprendente que un mismo vestido, a veces incluso en la misma pantalla, se viera de distintos colores. Lo que sucede es que las personas tenemos tres tipos de fotorreceptores: células sensibles a la luz, llamadas conos, que son capaces de captar los colores. Estos se concentran en la retina, una especie de pared sobre la que se proyectan las imágenes que llegan, como si se tratara de una pantalla de cine. Existe un sinfín de variaciones que pueden alterar la retina, como la edad, enfermedades genéticas como el daltonismo o la composición del líquido interno del ojo. El proceso es tan puntual que es prácticamente imposible que dos personas vean un mismo objeto de la misma forma. En el caso de este vestido, el cerebro de quienes lo ven blanco y dorado interpreta que el vestido está a contraluz, a diferencia del fondo, lo que implica que está más oscuro, más tenue y por contraste con el fondo amarillento, con colores azulados. Ante esto, intenta compensarlo aplicando los filtros contrarios. Automáticamente ilumina el vestido. Eso es lo que hace que el azul se vuelva más blanquecino y el negro menos negro, ¿verdad? Así es. Y también lo satura de color, realzando la iluminación amarillenta que tiene toda la imagen y crea el efecto dorado. El cerebro de quienes lo perciben azul y negro, sin embargo, acaba aplicando precisamente los filtros contrarios. De ahí la disparidad tan alarmante. Diego, eso quiere decir que mi filtro no es tu filtro. Estás en lo correcto, amigo, y no solo en lo visual. El proceso de la percepción consta en recibir, analizar, interpretar y almacenar los estímulos que recibimos de los sentidos. Qué loco, ¿no? Así como estoy sin cuerpo, sin nada, en un frasco, todavía puedo ver, escuchar, degustar, oler y sentir. Sí, cerebro, tienes razón, pero eso es porque tu caso es muy, pero muy extraño. Pero quizás sea porque lo más importante en la percepción es justamente el cerebro.
Al tratarse de las experiencias individuales del cerebro, este nos hace creer que las percepciones que recrea no necesariamente son el mundo tal y como es. O sea, que se puede decir que aquello que nos rodea y la imagen mental que tenemos quizás no tienen mucho que ver con la realidad. Ay, seguro van a decir que todo es por mi culpa. ¡Qué malagradecidos! ¿Qué más quieren que les ayude a percibir el mundo? Si no fuera por mí, no percibirían nada. No nos quejamos de ti, cerebro. Solo queremos entender mejor esto de que cada individuo percibe las cosas literalmente de una manera completamente distinta. Cada individuo, cada cerebro. ¿Saben qué? Para entender mejor estos procesos de la mente, en el siguiente bloque les compartiré una nota que hice con un experto en neurociencia. No se lo pierdan. Acabamos de llegar a la Cayetano Heredia para juntarnos con Luis Aguilar. Él es un doctor especializado en estudiar nuestro cerebro. Así que vamos a buscarlo. Mi primera pregunta sería, ¿quiénes son los encargados de aprender o estudiar el cerebro? Es la neurociencia, que se encarga de estudiar el sistema nervioso y el comportamiento. En el caso particular de la forma en la que nosotros percibimos, que es a través de nuestros sentidos, la vista, el olfato, etc., ¿estos sentidos se procesan en el cerebro de manera independiente en distintas zonas o todo lo procesa una misma parte del cerebro? Frente a algún estímulo externo, el cerebro responde primariamente con ciertas zonas especializadas, pero finalmente con toda la actividad cerebral. Mucha gente piensa que todo lo que vemos y percibimos pasa directamente a nuestro cerebro y es como una cámara filmadora que graba algo y lo proyecta en un televisor. Pero en realidad hay un proceso, ¿no es cierto?, de lo que percibimos. Y a veces ese proceso, no sé si es correcto decir que falla, pero no necesariamente nuestro cerebro interpreta lo que vemos de la manera correcta, ¿no? Por eso hay ilusiones visuales, efectos y cosas que nos pueden engañar. ¿Por qué es que pasa esto en el cerebro? Cuando uno va aprendiendo y va teniendo más experiencias, los estímulos que llegan tienen una forma de interpretarse. Entonces, un mismo estímulo tú puedes interpretar de una manera diferente a como yo interpreto. Okay. Fíjate qué interesante es esto, porque los procesos de estimulación previa son importantes. Cuando bloqueamos uno de nuestros sentidos, los otros se maximizan. ¿Es una sensación o es algo que realmente pasa? Hay cambios que van a permanecer en el tiempo con el fin de mejorar. Eso podemos verlo, por ejemplo, cuando una persona pierde la vía auditiva, por ejemplo. Entonces, los otros mecanismos cerebrales comienzan a cambiar para que la parte auditiva, como ya no está funcionando, tenga compensaciones de la vía visual, de la vía olfatoria, y eso queda por mucho tiempo. Listo, doctor. Muchas gracias. Y nos quedamos aquí viendo algunas de las maquetas que tiene para que me explique un poquito más. ¿Te parece o no? Muy bien. Esto es real, ¿no? Las personas recibimos información constantemente a través de los sentidos, pero el cerebro frecuentemente solo selecciona parte de ello e ignora el resto. Claro, eso que llaman memoria selectiva, o mejor dicho, contenida. Lo que pasa es que algunos se fijan más en lo visual, otros en lo auditivo y otros en lo que se percibe con los otros sentidos. O sea que si tú, Diego, entrenas tu escucha, ¿puedes mejorar y ya no ser un desorejado para la música? Mira, para empezar, no estoy tan terrible como tú y sí, podría mejorar. Los que sí estaban terriblemente mal eran los personajes como Freud, Darwin y el Che Guevara. Pero ellos, ¿qué problema tienen aparte de estar muertos? Que en vida tenían una agnosia que los incapacitaba de identificar notas musicales. Agnosia es una anomalía que consiste en la incapacidad para procesar determinadas clases de estimulación sensorial. Aunque algunas otras anomalías podrían resultar quizás positivas, como la tetracromía, que debido a un cuarto cono en los ojos, las personas pueden ver 100 veces más colores. ¿De qué cono están hablando? ¿Hay conos de helado?
No, cerebro. Los conos son unas células fotosensibles que se ubican en la retina de los ojos de los vertebrados y son las encargadas de percibir los colores. Es así que un cono percibe la luz roja, otro la luz azul y finalmente el tercero la luz verde. Es por ello que los daltónicos, por tener solo 2 de estos conos, perciben menos colores dependiendo del cono que les falte. Inclusive, han existido casos de 1 en 100.000 personas que no poseían ninguno de los conos y tenían una visión acromática. Solo veían en escala de grises. Vaya, pero qué pena, no poder distinguir todos los colores. Bueno, más pena te debería dar no distinguir ni siquiera los rostros. Ese es el caso de un hombre que el neurólogo Oliver Sacks llamó el Dr. P. Vamos a conocerlo, Delta. Oliver Sacks fue un neurólogo y escritor británico que desarrolló su carrera como especialista en desórdenes del sistema nervioso. En 1985 publicó El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, una colección de sus casos. Muchos de esos relatos están basados en casos de agnosias. El relato que da nombre al libro es el caso de una persona con prosopagnosia. A ver, repite, que esa palabra sí que está complicada. Prosopagnosia. Por eso, Sacks decidió llamarlo Dr. P. Este era un músico distinguido y profesor de una escuela de música. Fue ahí donde empezaron a producirse sus extraños problemas. A veces, un estudiante se presentaba al Dr. P y este no lo reconocía, pero en cuanto el estudiante hablaba, lo reconocía por la voz. El Dr. P no solo fracasaba cada vez más en la tarea de identificar caras, sino que veía caras donde no las había. Por ejemplo, solía saludar a los parquímetros pensando que eran personas. Cuando el Dr. P conoció al Dr. Sacks en su primera visita, se hizo evidente que no había rastro de demencia. Sin embargo, había algo raro. El neurólogo llegó a la conclusión de que el Dr. P lo percibía solo con los oídos. Un buen día, al terminar una cita, el Dr. P empezó a mirar alrededor, buscando su sombrero. Extendió la mano y cogió a su esposa por la cabeza intentando ponérsela. Parecía haber confundido a su mujer con un sombrero. La prosopagnosia es la incapacidad de reconocer los rostros de las personas, una especie de ceguera facial que solo permite identificar a una persona una vez que el afectado se concentra en un rasgo específico, como la voz o la vestimenta. Diego, tú sí puedes distinguir mi rostro, ¿verdad? ¿Cuál rostro, cerebro? ¡Tienes prosopagnosia! No, cerebro, no tengo nada. Lo que pasa es que tú no tienes cara. Oye, pero la tuve. Mis ojitos son prueba de ello. No tienes que ser tan cruel. Ok, voy a tratar de visualizar tu cara cuando escuche tu voz. ¿Te parece? Ay, pero qué lindo lo dices. Ok. Si Diego realmente mezclase la imagen de cerebro con el sonido de su voz, estaría teniendo un proceso de sinestesia. ¿Sinestesia? Ya sabía que Diego tenía algo raro. No, cerebro. La sinestesia no es nada raro. Es algo que podemos hacer todos y es mezclar sentidos. El gusto y la vista tienen una relación muy clara, así como el tacto y la música. Todos los sentidos pueden combinarse gracias a que la sensibilidad humana es más compleja de la que pensábamos. Así como es posible percibir mucho, también es fácil que el cerebro se autoengañe o cubra ciertos vacíos. Así es. Todo depende de lo que nuestros sentidos puedan captar y del modo en el que el cerebro traduce esta información. Pero muchas veces también hace maniobras para engañarse. ¿Qué cosa? Yo no me engaño. Primer ejemplo. Falsos recuerdos. Nuestra mente puede implantar recuerdos, es decir, rellena los vacíos que tiene nuestra memoria de manera automática, con elementos inventados inconscientemente. Oh, como aquella vez que según Diego yo hice tal cosa, pero eso solo pasó en su imaginación. No, para nada, cerebro, tú fuiste el que desconectó. Segundo ejemplo. Ceguera al cambio. Es la incapacidad del cerebro para registrar variaciones visuales a nuestro alrededor, sobre todo cuando estamos enfocando la atención visual en un solo punto. Claro, es de esta manera que el cerebro, al sacar esa infinidad de detalles de nuestra mente, nos evita caer en la locura. Ven, yo hago un bien. Si prestara atención a cada detalle insignificante, se volverían locos. Algo así creo que es lo que utilizan los ilusionistas o los mentalistas para realizar sus trucos, ¿no es cierto? Porque ellos mantienen nuestra atención enfocada en sus manos o en algún punto,
mientras que hacen trucos sin que nos demos cuenta, porque fuimos ciegos a esos detalles. Es verdad. Oye, Diego, ¿te sabes algún truco? No, yo no, pero tengo un amigo que sí. ¿Tu amigo es el Chris Angel? No, tu amigo es el Harry Potter. ¡Ah! Ya sé, tu amigo es el Doctor Strange. No, cerebro, no es ninguno de esos. Vamos a conocer a un mentalista de verdad. Acabamos de llegar a la casa de Jack Raymond. Él es mentalista y nos va a enseñar los trucos necesarios para poder engañar nuestro cerebro. Vamos a buscarlo. Estira tus dos manos, ¿ok? Y vamos a poner esto acá, ¿ok? Y esto es lo que va a pasar. Primero, voy a ponerte los dedos en los párpados. Ya. Pero tienes que cerrar los ojos porque si no te termino metiendo los dedos al ojo. Exacto. ¿Ok? Entonces tienes que... ¿Ya? O sea, ser cuidadoso. Ya. Vamos a probar a ver cómo se siente, ¿ok? Cierra. Ya. ¿Ok? ¿Cómo? ¿Es mucho lo que estoy apretando? No, está bien. Puedes abrir. Ya. ¿Ok? Ya, entonces vamos a hacerlo o no. Ok. Y trata de percibir lo que hay a tu alrededor. Ok. Entonces, cuando sientas cómodo, cierra los ojos para que no te... Suave que te mete el dedo al ojo. Claro, pero antes de que me los toques. Antes de que Justo, te mete. no los tengo que cerrar. Mejor sí. Ya. Ok, entonces, abre. Ya. Ok, cierra. Sí, con tranquilidad. Solo percibe lo que pasa a tu alrededor. Abre. ¿Y qué pasa? Estoy muy cómodo. O sea, has cambiado la carta de un lado al otro mientras que tenías mis párpados estaban apretados. Entonces, eso es algo que es interesante sobre percepción. Sí. ¿Okay? Porque bloqueas un elemento y después puedes sentir algo que... Claro, que es como raro. ¿no? Raro. A veces si bloqueamos un sentido, la fragilidad de los otros sentidos pueden hacer que experimentemos cosas diferentes, como que sientas que la carta puede despegarse de tu mano y que en realidad no es lo que está pasando. Todo el tiempo has estado dándome a entender que ibas a usar las dos manos. Exacto. Las dos manos. Entonces, cuando yo cierro los ojos, en mi cabeza sigo pensando en que tú estás utilizando las dos manos. Lo que pasa es que en la magia tenemos que darle la seguridad a las personas de que de alguna forma lo que le estás diciendo es cierto. En este caso lo que estoy haciendo es empujarte a creer de que esto es lo que está pasando. Así es. Con mis palabras. ¿Hay personas que son más fáciles de engañar que otras? ¿O tú crees que todas estamos en un nivel similar? Normalmente usamos esta pregunta para... Hay personas más sugestionables que otras. Sí, creo que hay personas más sugestionables que otras, pero no son las que tú crees. Las personas, por lo general la gente que dice yo soy muy inteligente, a mí no me sugestiona nadie, típicamente esas personas son más fáciles de sugestionar. ¿Así? Porque tienen mayor capacidad, si creen realmente así eso, y no es solo ego o algo así, probablemente tienen buena capacidad de atención. Y cuando tienes buena capacidad de atención es que el enfoque se va a permanecer en un lugar. Y que todo lo que ocurre alrededor probablemente desaparezca. Eso es bastante interesante. La forma en la que uno se puede enfocar en algo. Exacto. Y tú aprovechar que yo estoy viendo esto para que aquí empiecen a suceder cosas que yo no estoy percibiendo. Y... ok, ese es tu anillo, ¿no es cierto? Entonces yo lo que voy a hacer es agarrarlo con esta mano y lo voy a desaparecer. Y luego volver a aparecer en la misma mano. Chuma. Espero que la gente haya sido engañada porque he utilizado uno de los trucos que me has enseñado. He atraído la atención de la gente a esta mano, haciéndola pensar que el anillo estaba aquí, pero en realidad siempre estuvo aquí. Y creo que eso resume un poquito lo que hemos visto hoy en día contigo. Y creo que como mensaje final podemos darle a la gente una idea clara de cómo sus sentidos pueden ser engañados y cómo no debemos confiar en nada muy sobrenatural o nada... Tenemos que preguntarnos siempre por qué estamos pensando esto. Perfecto. Bueno, ¿te parece si me enseñas otro truco? Te enseño otro truco. Vamos. Nos vemos. Bueno, ¿y qué les pareció la nota? Ah, ¿ven? Es muy importante la mente. Sí, pero igual de importantes son los sentidos. Gracias a ellos es que la mente puede percibir el mundo para poder vivir y relacionarse con él de la mejor manera. Siempre con los 5 sentidos muy alertas. ¡Qué alegría mantenerlos a pesar de estar en un frasco! Bueno, cerebro, quizás esto que te voy a decir no te haga sentir muy bien, pero ya se ha corroborado que existen más de 5 sentidos y quizás este sexto sentido es uno imposible para ti, cerebro. ¿Cómo que hay más de 5 sentidos? No me aumenten ni uno más. ¿Para qué me aprendí la canción de High Five entonces? ¿Para qué? Es la realidad, cerebro.
El sexto sentido que menciona Diego es la propiocepción. Ah, no, pues así no vale, si se inventan palabras cualquiera. La propiocepción tiene que ver con el sentido del cuerpo, de los músculos y el movimiento. Es el sentido que informa al organismo de la posición de los músculos y de la posición relativa de las partes corporales contiguas. En otras palabras, es la capacidad de ubicar la posición corporal en todo momento. ¿Sabes qué? Sigo sin entender. A ver, cerebro, mírame un ratito. Voy a cerrar los ojos. Ahora, con los ojos cerrados, voy a poner mi índice derecho en mi hombro izquierdo. O sea, así. Exactamente así. ¿Cómo puedo hacer esto? Haciendo trampa. No, cerebro, ninguna trampa. Es gracias a la propiocepción que mi cuerpo siente y percibe la posición de cada parte de él, sin necesidad de ver, oír o palpar. Oh, ahora entiendo. Qué pena no tener cuerpo para poder experimentar la propiocepción. Y la misma propiocepción se podría decir que se subdivide en el sentido del equilibrio, el de la coordinación del cuerpo, el del nivel de alerta del sistema nervioso, el de la posición y el de la gravedad. Ay, no, pues Diego, ahí hay como muchos sentidos. Realmente, si lleváramos la definición más lejos, cada receptor que tenemos en el cuerpo indicaría un sentido distinto. Y si este fuera el caso, incluso sentidos muy conocidos se dividirían en distintas variedades. Es que no hay una única forma de dividir los sentidos. Y puede que no sea muy útil hacer divisiones entre ellos, considerando que casi siempre funcionan a la vez. Ya hemos visto que el color de la comida o el sonido de un restaurante pueden influir en el gusto. Nuestros sentidos y nuestro cerebro son sensibles a todo y en cada uno de nosotros ambos funcionan distintos. Hay miles de maneras de sentir y entender nuestro mundo. No nos conformemos con solo una. Bueno, Diego, entonces, ¿de qué color era el cielo? A esta hora creo que negro, porque ya es bastante tarde y me tengo que ir. Así que eso ha sido todo. Hasta el próximo capítulo. Es impresionante saber cómo un mismo objeto puede ser percibido de distintas maneras por distintas personas al mismo tiempo. ¿Alguna vez habían pensado en eso? Gracias al video que vimos, hemos aprendido que la percepción de las propiedades de los objetos, color, forma, olor, dependen del funcionamiento de los sentidos, de los órganos y del cerebro. Por lo que la percepción de un objeto puede ser de distintas maneras para cada persona. Existen algunas alteraciones en la percepción del color, por ejemplo, causadas por el daltonismo. Sin embargo, no son las únicas alteraciones que existen. También hay alteraciones en la percepción de hasta las formas o las notas musicales. Ahora, lo curioso de esto es que nuestro cerebro es tan increíble que si uno de nuestros sentidos no logra captar algo, entonces utiliza mecanismos de compensación. Por ejemplo, si nuestra vista no logra captar cierta información, probablemente nuestro cerebro aumente la capacidad del sentido del oído. Genial, ¿verdad? Creo que estos datos deberían ser de conocimiento de más personas. ¿Qué tal si le explican a las personas con las que viven por qué hay diferencias en la percepción de los colores? Tratan de explicarles cómo es el funcionamiento del sentido de la vista y cómo se relaciona con las funciones cerebrales. Redacten su explicación y compártanla con sus seres queridos. Además, guarden sus trabajos en su portafolio de evidencias. Recuerden que cuando explicamos cosas, nosotras y nosotros seguimos aprendiendo. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en un próximo episodio de Aprendo en Casa. ¡Hasta pronto!